Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Viernes 26 de junio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: «Señor, si quieres, puedes curarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: «Sí quiero, queda curado». Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, a propósito del Evangelio, ayer insistía en la puesta en práctica de nuestra fe. La exhortación principal de Jesús era escucharle y poner en práctica sus palabras. En el Evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús nos enseña cómo llevar sus palabras a la acción. Efectivamente, el Evangelio de San Mateo coloca la escena de la curación del leproso inmediatamente después del Sermón del Monte, cuando van bajando de la montaña. La multitud sigue a Jesús. En este momento, un leproso se acercó a Jesús. Es sabido que en el tiempo de Jesús, ser leproso significaba ser alguien totalmente excluido, alguien que no tenía derecho ni debía estar donde estaba la gente. Tenían que mantenerse fuera de las ciudades. Carecían de cualquier contacto humano. Ni caricias, ni abrazos, ni gestos de cariño o de cercanía, etc. Seguramente, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde no podemos tener contacto físico, podamos comprender mejor lo que esto significaba para aquella gente. Ninguna ayuda recibían más allá de alguna limosna para sobrellevar su desgracia. Vivían, pues, en una inmensa soledad y en una absoluta exclusión. Tenían que avisar de su presencia dando voces o con alguna campanilla para que todos se apartaran a su paso y pudieran ponerse a salvo. Habían dejado de ser tratados como personas. Para colmo, también estaban excluidos de su práctica religiosa. No merecían ni relacionarse con Dios. Estaban dejados de su mano, ya que esa enfermedad de la piel se consideraba un signo de la corrupción interior del pecado, un castigo divino. Por eso, el leproso, sabiendo que no era digno de ninguna consideración ni favor, le dice a Jesús: «Señor, si quieres, puedes curarme». Y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: «Sí quiero, queda curado». La escena puede parecernos anecdótica y el gesto y las palabras de Jesús sin importancia. Pero en el contexto que mencionaba anteriormente, donde esto era insólito, la acción de Jesús es muy significativa. Jesús no solo permite que el leproso se le acerque, sino que además Él mismo lo toca. La compasión y la misericordia de Jesús, que encarna el amor de Dios Padre, no tiene límites. Jesús sabe que está violando una ley judía, pero a Él no le importa, porque es más importante la persona que tiene frente a sí. Es más importante el sufrimiento del leproso. Con lo cual, lo sorprendente de esta escena no es la curación del leproso, sino el gesto de Jesús de tocarlo, para mostrarnos que el amor no tiene límites, para enseñarnos que todo lo que ha dicho anteriormente en el Sermón del Monte se debe poner en práctica en nuestra vida cotidiana. El gesto de Jesús le devuelve la dignidad de persona al leproso y más aún le muestra que no es un excluido de Dios,
Dios no se ha olvidado de él. El deseo de Dios es la salud del leproso. Las normas cultuales que excluyen a las personas son creaciones humanas, no son la voluntad de Dios, porque el amor auténtico no excluye a nadie. La fe cristiana, los valores y principios del Evangelio, el amor de Dios y el amor que pide que vivamos entre nosotros no es una teoría, no es una doctrina, no son buenos propósitos. Es algo que se vive en las actitudes y acciones, algo práctico. El amor cristiano se concretiza en actitudes y acciones de compasión y misericordia hacia todas las personas sin discriminar a nadie. Con lo ocurrido, la vida del leproso vuelve a la normalidad. Por eso Jesús le dice que cumpla con lo que prescribía la ley para el caso en que un leproso sanara de su enfermedad. Con lo cual, Jesús nos muestra que no viola la ley solo por violarla, sino que lo más importante es la persona humana que está por encima de cualquier ley. Pero sobre todo, nos muestra que la ley que debe regir nuestra vida a todos los cristianos y cristianas y que debe ser el principio fundamental siempre, es la ley del amor. Que Dios los bendiga y los proteja.